Buenas, mi nombre es Néstor Daniel Espinosa, maestrante de la Maestría en Ciencias, mención Orientación en Sexología del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. El día de hoy voy a hablar del periodo de transición y las conductas que se brindan en este abordaje, ¿sí? Según Bianco, establece que el periodo de transición es la etapa donde el ser biológico se introduce a lo que es la esfera sexual. En ella se abarca a partir de los 8, 10 años, 12 años, para luego llegar hasta una etapa de los 18 o 21 años, ¿ok? Donde se introduce y se le establece lo que es la situación estímulo con referente a un patrón sexual. En base a este sistema de creencias a nivel sociocultural, se les establece que durante el periodo de transición debe haber un gusto hacia el sexo opuesto y se le discrimina ya un patrón sexual donde él va a ir conociendo cada uno de estos patrones sexuales, bien sea homosexual, bisexual o heterosexual. Va a tener este tipo de situaciones que se van a presentar para que el individuo pueda saber y construir cuál va a ser su función sexual, ¿ok? Dentro de estas conductas que lo abordan está el autoejercicio de la función sexual. Y el autoejercicio de la función sexual nos habla desde que empieza de la automanipulación de los genitales y no solamente se manifiesta en el periodo de transición, ocurre también en el periodo indiferenciado, que es donde le colocamos el mal llamado juegos infantiles, esta donde los niños tienden a jugar mamá y papá y empieza una automanipulación de los genitales, pero no hay un placer, simplemente es un conocimiento y se empiezan a manifestar conductas que podamos llamar dentro de nuestro entorno social homosexuales porque hay una automanipulación o una manipulación entre ambos del mismo sexo, ¿ok? Pero dentro de este autoejercicio de la función sexual es donde él puede conocerse a sí mismo, ¿ok? Entonces dentro de nuestras creencias se ve como algo malo, pero es brindarle a ese individuo, a ese ser biológico que pueda conocerse su cuerpo. Entonces ahí es donde entra este trabajo con los padres que mayormente ocurre en consulta de por qué se ejerce, porque hay un autoejercicio de la función sexual que nosotros lo llamamos como la masturbación, ¿ok? Entonces esta manipulación de los genitales le brinda al individuo o a ese ser biológico a conocerse y brindarse un autoconocimiento sobre sí mismo desde el punto de vista sexual, donde él va a saber cómo va a tener un ejercicio de la función sexual, ¿ok? Y por eso Bianco establece que hay este periodo de transición donde no se emite un diagnóstico diferencial de un patrón sexual, ya que va a brindarle a él un tiempo, un periodo diferenciado donde él va a establecer su patrón sexual, ¿ok? Entonces, ¿qué se establecería a los padres? Es brindar ese tipo de psicoeducación y brindarles esas estrategias que sean programas conductuales establecidos por Bandura, donde podemos trabajar todo lo que es el esquema de concientización a los padres de no hacer que esta conducta sea mal vista o a través de golpes o castigos, porque hacemos que esta conducta no se reprima. Entonces, si le brindamos estrategias adecuadas, podemos ir manejando y esquematizar que el autoejercicio de la función sexual está visto como algo malo, sino verlo más desde una parte científica y brindarle ese abordaje, ¿sí? A continuación, mi compañera Dulce Tucci les brindará la atención de cada una de las variantes fisiológicas, las conductas impropias de género y ese patrón sexual que se viven durante el periodo de transición. Gracias. Buen día, soy Dulce Tucci, psicólogo y maestrante en orientación en sexología. Dando continuidad al abordaje del orientador en sexología en cuanto a las conductas de expresión del patrón fenotípico, conductas impropias del género, así como las variantes fisiológicas heterosexuales, homosexuales y bisexuales durante el periodo de transición. Para hablar acerca de lo que es los patrones de expresión fenotípica, debemos hablar del proceso de desarrollo del sexo. El proceso de desarrollo del sexo pasa por tres etapas básicas.
La primera de ellas, que es la etapa de determinación, que inicia desde la unión del espermatozoide más el óvulo hasta formar el cigoto, hacer el proceso de división hasta llegar a la 8ª semana aproximadamente, cuando se va a generar la diferenciación cromosómica XX o XY. Posteriormente viene un periodo intermedio, que es la fase de diferenciación. Es esta etapa que va desde la diferenciación genital hasta el momento del nacimiento. Y finalmente la etapa 3, que es la etapa de expresión, que es el estado final que va desde el nacimiento hasta la muerte. Allí es donde se van a manifestar los patrones de expresión fenotípica. Estos patrones de expresión fenotípica van de acuerdo al nacimiento del sexo. Nace sexo varón o sexo hembra, este individuo va a ser criado bajo un sistema de creencias ajustado al sexo, de acuerdo con valores asignados por el medio sociocultural, características y conductas propias del género que se espera que este individuo desarrolle en el transcurso de su vida. El recién nacido es identificado como varón o hembra y el entorno se encarga de formarlo para que se comporte de manera masculina o femenina según su sexo. El individuo va a manifestar gestos y conductas propias de esa característica sexual. Este patrón de expresión fenotípica no es determinado. Él va a cambiar en la medida en que transcurre el tiempo. Durante su proceso de transición, en esta etapa de transición, la persona puede determinar conductas impropias del género. Estas conductas impropias del género son la dificultad que puede tener el varón o la hembra para expresar habilidades sociales masculinas o femeninas según su sexo. Y esto no quiere decir que sean conductas homosexuales, es muy importante determinarlo, sino que son conductas impropias del género, y podemos ver hombres que tienen conductas afeminadas o mujeres que pueden tener conductas masculinas o como se pueden determinar también hombrunas, pero no quieren decir que sean determinados o diagnosticados ya como personas e individuos con expresión fenotípica homosexual, porque está en este periodo aún de transición. Posterior a su desarrollo como persona, según como van a ver en unas imágenes más adelante, el individuo va a ejercer, va a tener el ejercicio de la función sexual según cómo él vaya determinando su expresión fenotípica en la medida en que va interactuando con este medio. No siempre los valores que él va a determinar, los patrones conductuales, van a ser ajustados a lo esperado por este medio sociocultural, sino que van a ser de acuerdo a cómo él vaya determinando su propio sistema de creencias. Continuando con el punto de variantes fisiológicas en las personas en el periodo de transición, recordemos que Bianco determina dos tipos de variantes fisiológicas, las de estímulo y las de respuesta sexual. Como pueden observar en los tres ejemplos en las láminas que están en pantalla, en un adulto es fácil discriminar el patrón de expresión fenotípica de acuerdo con el ejercicio de su función sexual, la forma en que ocurre la activación y mantenimiento del deseo, el tipo de administrador de ese estímulo sexual, sea este de origen heterosexual, homosexual, bisexual, autosexual, etc. La frecuencia con que se mantiene el ejercicio de su función sexual, su respuesta sexual o su satisfacción con el tiempo de la respuesta sexual.
y puede discriminarse porque esta persona ya está en un periodo diferenciado, donde tiene definidos sus patrones de expresiones fenotípicas. Ya no se lleva por lo establecido por el grupo, la sociedad o la cultura, sino por sus propios criterios de creencia y aceptación de su ser, libre de ordenar sus preferencias ante la interacción con su medio sociocultural. Sin embargo, en una persona que se encuentra en un periodo de transición, aunque tenga experiencias en el ejercicio de su función sexual mediante estimulación con administradores homosexuales o bisexuales, aún está en un periodo de diferenciación y discriminación, donde se va a comportar como lo dice su medio sociocultural, con lo aprendido, de preferencia heterosexual como ha sido enseñado. Nosotros como orientadores sexuales debemos tener cuidado durante este periodo de transición que va desde los 11 hasta los 22 años de no diagnosticar aún a una persona, a un individuo como homosexual, bisexual, transexual u otro, sino que aún está manifestando durante este periodo conductas impropias del género, hasta que él haya pasado ya este periodo de transición, cuando se va a determinar si su expresión definitiva va a ser heterosexual, homosexual, bisexual u otras. Muchas gracias.